que tiene que tener un problema de investigación. Hola, Espíndola. ¿Dónde está? Espíndola. ¿Se ha salido? ¿No está? Hola, Espíndola. No me contestes, no me dices falta, te voy a poner. Falta. La abogada, Aguise. ¿Cuáles son los elementos estructurales que tiene que tener un objetivo general de investigación? Hola, Aguise. Otra vez. ¿O me oyes mal? Hola, probando 1, 2, 3. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Ana, ¿me escuchas? Ya, bueno. Listo. Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales de un objetivo general de investigación? Tampoco te estoy viendo. Por si acaso, ¿no? Bueno, ustedes saben siempre más antes que nosotros. ¿Cuándo es nuestro primer parcial, Ana? ¿Cómo no vas a El ver? 31 de agosto, es creo, 31 de agosto. Sí, el 31. Ah, bien. Ahorita no quiero subir a presidenta. Nuestra presidenta debe estar informada de esto. Miren, yo espero que no estudien o no estén en medicina solo para estudiar para exámenes, ¿sí? Una semana antes, días antes para su examen. Ustedes van a manejar vidas en un futuro. Entonces, sus conocimientos tienen que ser profundos y lo más exactamente posibles. Y además de ser responsables. Entonces, lo que aprendan tiene que ir siempre, cada día a día. No están aquí para cumplir exámenes y aprobar y ya está. ¿Sí? Porque después eso se les olvida. Entonces, su conocimiento tiene que ser diario. Por eso estoy preguntando y le estoy hinchando con preguntas. Porque además pueden entrar al examen, ¿no es cierto? Ya pues, danza mi abogada. ¿Cuáles son los elementos de un objetivo general? Choque, José, a ver. Salvar a los otros dos. José. ¿Dónde está José? No recuerdo, doctor. Johan, Jesús, a ver, tú que estás medio pensando. Cualquiera de las preguntas me puedes responder si gustas. ¿Elementos estructurales de un problema o elementos estructurales de un objetivo general? ¿Quién está opinando? Johan, ¿cuál me vas a responder? El del problema deben tener Ya, del problema, de los elementos. ¿Qué elementos tiene que tener ese problema? propósito, Ya, línea de investigación, población ya, y delimitación del espacio. casi un tiempo. Sí, no se entiende el tiempo.
A ver, Diana, ¿qué tanto estás hojeando tus hojas? Dime los elementos estructurales del objetivo general. Puede ser determinar, establecer y también identificar, ¿o no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué partes tiene que tener un objetivo general? ¿Qué es saber eso de determinar, establecer, de qué son esas palabras? Eso es para poder crear varios O sea, ¿qué objetivos. son literalmente o en ciencias del lenguaje, qué se llaman esas palabras? Determinar, establecer. Verbos. Verbos. El verbo, Sí. doctor. Ver. Prendan sus videos a los que no estoy viendo. No os voy a preguntar directamente. Verbos. Espérame, Alexandra. Un elemento estructural entonces del objetivo general es el verbo, tener un verbo. Perfecto. Alison, ¿qué más? Tiene que tener. Ay, no sé qué. Diana, ¿has encontrado algo en los apuntes? Otros elementos. Sí. Doctor, tiene que tener contexto, temporalidad. Texto que tiene que tener. ¿Qué más, Alison? ¿Qué más? El evento o los eventos que estás investigando. Las unidades. El objeto, ¿no es cierto? ¿A quién estoy estudiando? ¿Qué más? Entonces tengo verbo, tengo objeto. Necesitaré el propósito también aquí. El medio, doctor. Sí. ¿El qué? El medio por el cual se va a hacer la investigación. Digo, la pregunta. También, o sea, verbo en infinitivo más el qué, o sea, en quiénes más el medio, por el mediante cuál, o sea, el medio que se va a usar, y el para qué. Ya. No se confundan, Alex, no empiecen a mezclar. Si bien usamos términos generales y por ahí contexto llamamos en verbo, llamamos lugar en el problema, que al final significan lo mismo, sí, pero el qué, por ejemplo, el para qué, esos lo dejaremos para el problema, que les vaya, o sea, con el fin de que les ayude a ustedes a guiarse, ¿sí? Porque si nos vamos a mezclar, porque ven que también vamos a ver elementos estructurales en variables, ¿sí? Entonces, trato de que se ubiquen, si hablo de la pregunta de investigación, entonces lo primero que les tiene que venir es el qué, por qué, para qué, cuándo, dónde, ¿no es cierto? Esos elementos, que al final son terminología, algunas palabras que vamos a usar, que es propósito, línea de investigación, el objeto de estudio, la temporalidad, ¿sí? Y el lugar de estudio, ¿no es cierto? Pero al final me estoy guiando rapidito con el qué, por qué, para qué, dónde, cuándo, etc. ¿Sí? Ahora, en el objetivo en general también vamos a usar cierta terminología. Y más a eso de que otra vez mezclen, tal vez se confundan, lleguen a confundir con el qué, por qué, para qué. Trataremos de usar aquí sus palabras contexto, ¿no? Que es verbo lo principal, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que voy a cambiar en mi problema de investigación. Quito los signos de interrogación, esa palabra de cuál, cómo, por qué, etcétera, la quito y sustituiré por un verbo, ¿sí? Porque si está bien estructurado el problema de investigación, seguramente el objetivo general, el título, la hipótesis, va a estar sumamente más fácil hacerlo, ¿sí? Entonces, ya, el objetivo general, tengo un verbo. Tengo que tener el propósito. Tengo que tener el objetivo de estudio. Tengo que tener también el contexto, ¿sí? El contexto lo llama al lugar y tiempo, ¿no es cierto? Entonces, sepan los elementos que tienen que tener. ¿Por qué es clave? Porque estos elementos, si están incompletos o les falta, van a ver que en el camino de la investigación se van a desviar a cualquier lado, ¿sí?
Entonces, ese es el riesgo que corren si no tienen bien estructurado lo que es el problema, lo que es el objetivo general, lo que es la hipótesis, ¿sí? Es que vamos a ir bien. Son el esqueleto, la columna vertebral, ¿sí? O en la columna de un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Que viene arquero, el defensor central, el mediocampista, el 10 y el 9, ¿no es cierto? Esa columna tiene que ser lo principal. Luego viene el resto, ¿sí? Entonces, les vuelvo a hinchar y cada clase les voy a hinchar con estas preguntas porque son importantes y seguramente también en el examen les voy a preguntar, ¿sí? Y hemos visto ejemplos bien bonitos para que sepan ustedes practicar de esta pregunta de investigación, cuál es el propósito, cuál es el tiempo, cuál es el lugar, cuál es la línea de investigación, etc. Del objetivo general lo mismo, cuál es el verbo, que muchos el año pasado en algunas materias, en algún examen me han elegido otra cosa que no es el verbo como tal. Entonces también les preguntaré el contexto, el propósito, etc. ¿Sí? Y cuando veamos variables van a ver que también tiene que tener una estructura. Entonces ahí también yo creo que hipótesis y variables vamos a llegar a ver este mes para que eso más, yo creo que van a dar con eso más su examen, ¿sí? El 31 de agosto. Ya se anotada, Anita, ¿no? La fecha. Bueno, luego en una semana o dos les pasaré el horario. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué paso hemos visto de la investigación la última clase? Bueno, hemos terminado la última clase. ¿Quién se acuerda? Hemos terminado, doctor. Pues, ¿qué paso hemos terminado de ver? Para ver cuál nos tocaría ahora, ¿cierto? A ver si están al hilo. Bibliográficas, doctor. Ya, pero eso no es un paso de investigación. ¿Cuál es el paso grande de investigación que hemos visto? El tema en sí. Ver marco teórico y contextual, ¿sí? ¿Qué número de pasos de investigación es esa? ¿Cuál es el 1? 3. El 3. El primero es la idea. El segundo es el planteamiento del problema. ¿Sí? Perdón, el tercero es marco teórico y contextual, ¿no es cierto? Dentro del planteamiento del problema, que es el paso 2, acuérdense que está la problemática, el problema de investigación, los objetivos generales específicos y la justificación. ¿Sí? Están metiendo paso por paso en toda la investigación. Ya, entonces hoy nos toca el paso 4, y el paso 4 es el alcance de la investigación. ¿Sí? Pueden cerrar sus videos para que sea más fácil sus velocidades de internet. Me avisan cuando vean el PowerPoint. Listo. Entonces nos toca ver el paso 4 de la investigación, que es el alcance o los alcances de la investigación. Y antes de comenzar, tienen que ir diferenciando de lo que vamos a ver después, que son los tipos o diseño de investigación. ¿Sí? Una cosa es alcances y otra cosa es tipo y diseños de investigación. ¿Por qué? Porque en tipo o diseño de investigación también hay el tipo descriptivo. Y aquí vamos a ver un alcance descriptivo. Pero no son lo mismo por más que compartan la misma palabra. ¿Sí? Una cosa es alcances y otra cosa es tipo o diseño, que luego lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces nos adentraremos en el mundo del alcances de la investigación, que es el paso 4 de la investigación, ¿sí? Es visualizar, es adelantarnos a qué profundidad
vamos a investigar, ¿sí? Dice, bueno, el marco teórico, que es el paso 3, nos permite avanzar al siguiente paso, que es el alcance de la investigación. ¿Y qué es el alcance de la investigación? Es visualizar el alcance, ¿sí? Es decir, hasta dónde, en términos de conocimiento, es posible que llegue la investigación, ¿sí? Hasta qué profundidad nos vamos a adentrar en la investigación, ¿sí? Puede ser un tanto superficial del conocimiento, un tanto medio, intermedio o bien profundo realmente, ¿sí? Pero esto nos va a dar el alcance. ¿Qué factores influyen para saber qué elegir o qué no elegir en el alcance? 1. El grado de desarrollo del conocimiento del tema de investigación revelado al revisar la literatura. Es decir, que ya algo nos hemos dado cuenta al revisar la literatura. Primero, si vamos a investigar un tema que había sido desconocido, que había sido poco estudiado, o que había sido muy común, ¿sí? Y que tal vez se cambia sobre el contexto donde lo vamos a estudiar, o que desde otro punto de vista los otros investigadores han comparado o relacionado entre otras variables y nosotros vamos a usar otras variables para relacionar o asociar, o que otros realmente han investigado no sé, un tema en particular de tipo experimental, ¿no es cierto? Y que por ahí nosotros queremos replicar ese experimento, ¿sí? O continuar algún trabajo que se ha dejado a medias y nosotros llegar a profundizarlo con un experimento, ¿sí? Con eso, obviamente, el marco teórico les ha dado esa pauta de ver en qué situación está su trabajo y hacia dónde pretende ir. Y el enfoque que se le pretende dar a la investigación. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, según el nivel de profundidad del conocimiento y la naturaleza de los objetivos, los alcances de la investigación se dividen en alcance exploratorio, alcance descriptivo, alcance relacional y alcance explicativo. Vamos a hacer un paréntesis aquí para aclarar otro punto. El alcance relacional es el término correcto que deben ustedes aprender a manejar. Y esto es una gran diferencia, por ejemplo, con lo que la bibliografía que les he dado de Sampieri, que lo maneja con el término correlacional, ¿sí? Un par de autores más, ¿sí? Pero principalmente tiene y tendría que llamarse relacional. ¿Por qué? Un poco nos vamos a adelantar. Porque el tema relacional es un mundo que alberga dos tipos de relación. Según las variables pueden ser correlación o de asociación, ¿sí? Lo vamos a ver más adelantitos. Pero para que se vayan metiendo a la cabeza y seguramente alguna bibliografía y en el que les he pasado claramente está como correlación, no es lo correcto. Lo correcto es decir, alcance relacional, porque luego alberga la correlación, ¿sí? Y a la asociación. Bueno, entonces, a modo de resumen, el alcance exploratorio examina un tema novedoso, ¿sí? O poco estudiado, y además investiga nuevos problemas, ¿sí? Entonces, el exploratorio es la parte que entra a lo desconocido, como investigación, ¿sí? Si hay algún tema que no se ha estudiado y ustedes van a estudiarlo, entonces es exploratorio, porque están en los inicios de conocer, detallar, relacionar y experimentar tal vez ese fenómeno que esté pasando. Pero comienzan por el exploratorio. El descriptivo investiga fenómenos y cómo se manifiestan y describe principalmente las propiedades de las variables. Ustedes saben que el descriptivo lo hemos ido manejando en colegio, lo que es la literatura que nos dice que es describir, ¿no es cierto? Describir un bolígrafo. Bueno, este bolígrafo
que estoy usando en mi mano es de plástico, tiene una punta, bueno, metálica, es de color azul y tiene las marcas de fabricante, ¿sí? Estoy describiendo algo simple, pero en investigación lo descriptivo va más allá de lo simple, ¿sí? Va a describir características, propiedades, ¿sí? De variables. Y de variables me refiero a, por ejemplo, la variable grado de conocimiento, por ejemplo, ¿sí? Que se divide en categorías como primaria, secundaria, universitaria, posgrado, o grado de conocimiento alto, bueno, bajo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes categorías. Pero de esas variables tengo que describir, ¿sí? Y ahora vamos a ir viendo de acuerdo al tema. La relacional, ¿sí? Busca conocer la correlación o asociación entre dos o más variables de un contexto. Vean. Entonces, la palabra relacional es algo general y algo específico son dos cosas, correlación y asociación. Ya vamos a ver por qué se diferencian así, ¿sí? Pero el punto es que en este alcance relacional usa mínimamente dos variables para ver si tienen relación o no tienen relación entre ellas. Ojo, no estamos hablando de causa-efecto aquí, ¿sí? Causa-efecto lo vamos a dejar para el nivel explicativo. Y el nivel o el alcance explicativo indaga sobre las causas de eventos y fenómenos. Busca explicar por qué ocurren las cosas. Vean que en el explicativo uso la causa o busco la causa y efecto, ¿cierto? El nivel explicativo tiene mucho que ver con el tipo de investigación experimental, por si acaso, ¿sí? Entonces, vean, estos son los 4 tipos de alcances de investigación. Y lo vamos a detallar uno por uno. Y me anticipo. Ustedes, les recuerdo otra vez, que con el tema de investigación, ustedes han sido privilegiados, ¿sí? O todos los de este año, en distintas etapas de la facultad, han sido privilegiados, porque están viendo en vivo y directo lo que es hacer investigación. Y me refiero al SARS-CoV-2, ¿no es cierto?, al coronavirus. Ustedes han visto que en su inicio en Wuhan, cuando empezó esto, primero era una enfermedad muy rara, ¿sí?, que no era parecida a las otras que tenían. Entonces ellos han empezado a hacer la investigación desde el tipo de alcance exploratorio, ¿sí? Era un tema totalmente desconocido, no había investigaciones previas, obviamente, pero se han puesto a hacer la investigación. Entonces han adentrado en ese mundo del tema del coronavirus. Posteriormente ya ellos, o los italianos y los españoles, trataron de profundizar el conocimiento e hicieron tuvieron un alcance descriptivo, ¿sí? Ya empezaron, acuérdense, a describir primeramente cuál es el virus que ocasiona, qué características de síntomas y signos o clínica en general presentan. La mayor cantidad presenta tos, fiebre, ¿no es cierto?, cefalea, malestar general, y otro porcentaje por ahí presenta diarrea, problemas osteoarticulares, etc. Entonces ya empezaron a describir, a desmenuzar y a detallar bien lo que pasa con la enfermedad, ¿sí? Entonces ya empezaron a ver qué cosas causa y qué no causa, o por qué causa y por qué no. Entonces luego pasaron ya a un nivel relacional, ¿sí? Quisieron ver si tiene relación, por ejemplo, la alta tasa de mortalidad en pacientes de la tercera edad o en pacientes que tengan enfermedades de base con la muerte por coronavirus. Entonces ya empezaron a ver si tiene relación o no, ¿sí? O si tiene relación el estar en una edad entre los 0 años y los 25 años, por ejemplo, si tienen una relación de complicación con la enfermedad. Entonces vieron relaciones. Y no se olvidan, el otro grosso, el nivel luego explicativo, el por qué, o la causa y el efecto. Principalmente, ¿en qué estamos viendo ahora esto? En los medicamentos y en los diagnósticos, ¿no es cierto? ¿Por qué la hidroxicloroquina
es o no es favorable en el tratamiento del coronavirus, la dexametasona, las vacunas ahora, ¿no es cierto? Entonces, realmente tendrán ese efecto positivo o negativo, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad. Entonces, ustedes, si se han adentrado desde por lo menos marzo, ¿sí?, marzo, abril, mayo, junio, ¿sí?, que hemos sido arrasados con la información de investigaciones de primera mano y de primera fuente. Entonces han visto que la investigación ha estado en vivo, en directo, en todo nivel. Y les repito, ustedes han tenido el privilegio de no solo ver un ejemplo de investigación, sino todo lo que es pasos, seguimientos. Seguramente vamos a ir viendo otros temas donde también se van a ir dando cuenta, este tema de investigación que he leído, se refiere a esto, ¿no? Entonces van a ir viendo esa parte. Entonces, les repito, ustedes han sido privilegiados con ver la investigación como tal en vivo, en directo. Obviamente han tenido que leer mucho, ¿no? No escuchar o leer fuentes de Facebook, etcétera, es bueno. Bueno, entonces continuamos. Vean, estos son los 4 tipos de alcances de investigación que vamos a ver. Hay un par más que otros autores manejan, pero en general, en Bolivia y en algunas partes del mundo manejamos estos alcances. Entonces vayamos a ver el nivel o el alcance exploratorio, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Y según Sampieri nos dice en la edición del 2010, investigar un problema poco estudiado o que no se ha abordado antes o que se desea abordar desde nuevas perspectivas. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que solo ideas vagamente relacionadas con el problema, ¿sí? Entonces, en términos generales, es algo nuevo que van a estudiar o algo que ya han investigado, se ha visto algo muy poco, entonces ustedes van a abordar desde otro punto de vista para profundizar el tema. Ejemplo, digamos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos averiguar la opinión sobre el SUS, el Seguro Universal de Salud, ¿sí? Se quiere investigar qué opinan los habitantes de Sucre sobre el Seguro Universal de Salud y cómo piensan resolver los problemas de salud en la ciudad. Se revisa la literatura y se encuentra que existen investigaciones similares, pero en otros contextos, ¿sí? Acuérdense que el SUS no es propio y creación de los bolivianos, ¿sí? Ha habido el Seguro Universal de Salud en otros países antes y previamente y lo han querido traer y adaptar, ¿sí? Entonces, hay obviamente investigaciones en esos lugares, ¿sí? Y por tanto, la investigación se inicia como exploratoria, ¿sí? Entonces, seguramente, y ustedes han de ver que, no sé, tal vez luego se vean, investigaciones sobre el Seguro Universal de Salud, que yo les aseguro que no hay, ni siquiera el de impacto, ¿sí? Algo el año pasado, un par de internas, después de volver de provincia para defender su trabajo de investigación, quisieron relacionar el SUS en su comunidad, ¿sí? Viendo el impacto. Y creo que es el único trabajo de investigación respecto al Seguro Universal de Salud, ¿sí? Por ahí hay algunos más dispersos, pero no sé si están publicados o por lo menos disponibles para su lectura. Entonces, vean, es un tema muy poco estudiado o abordado, en el cual si ustedes quieren investigar, por ejemplo, entonces adentrarán más profundamente y obviamente su alcance será de tipo exploratorio. ¿Cuál es su valor? Sirve para familiarizar a investigadores con fenómenos desconocidos, ¿sí? Obtener información para realizar una investigación más completa, investigar nuevos problemas, identificar variables promisorias. Los alcances exploratorios preparan el terreno y por lo común anteceden a las otras investigaciones de tipo descriptivas, relacionales o explicativas, ¿sí? Entonces, yo de por sí, miren, si tengo una investigación o un fenómeno o un problema que quiero investigar, y pongamos el ejemplo de que sea totalmente desconocido, tengo que entrar por el tipo de alcance exploratorio, ¿sí? Para empezar a ver por dónde buscar, porque si no tengo referencias previas,
Uno va por su intuición, ¿no es cierto? Trataré de investigar a ver este o este otro, o esta otra variable, o este fenómeno relacionado a este problema, ¿sí? Pero eso no les quita de que se queden ahí. Una vez que por ahí tengan algo más claro sobre el tema que están investigando, que es desconocido, entonces por ahí ya van a tener la facultad de tal vez subir un nivel más, ¿sí? Y al irse al nivel descriptivo para empezar a profundizar realmente el conocimiento y empezar a describir mucho mejor, ¿sí? Pero en sus inicios, si es algo desconocido o poco abordado, tiene que ser exploratorio. Por ejemplo, y vean, una enfermedad de reciente apareció en un lugar donde nunca se había manifestado. Y el claro ejemplo están viendo que es el coronavirus, ¿no es cierto? Que han tenido que comenzar con una investigación exploratoria para ver qué es, qué tipo de enfermedad, qué tipo de germen, ¿no es cierto? Las esencias básicas de exploración para ver o entender el fenómeno de esta enfermedad cuando empezó en diciembre del año pasado. Entonces, en forma de resumen, su propósito es examinar o investigar un problema poco estudiado, o que no se ha abordado antes, o que se desea abordar desde nuevas perspectivas, ¿sí? Por ahí ha habido un estudio previo, pero por ahí el otro investigador o los otros han visto desde su punto de vista, no sé, por ahí se han enfocado más, vayamos a un ejemplo. Yo quiero ver accidentes de tránsito y causas de muerte en Sucre, ¿sí? Por ahí ellos han hecho la investigación, pero se han abordado más a la causa del consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? En conductores. Pero por ahí ustedes quieren adentrarse a otro punto de vista. Por ahí quieren adentrarse en las causas de mecánica o mantenimiento de los autos, ¿no es cierto? Por ahí por fallas mecánicas, ¿sí? Entonces, lo hace también, vean, exploratorio. No es que necesariamente a veces no tenga que haber ninguna investigación, ¿no es cierto? También es cambiar el punto de vista respecto a un tema, pero están explorando sobre un tema nuevo en sí, ¿sí? En esencia están explorando algo nuevo, ¿sí? Entonces, eso se refiere al alcance o nivel exploratorio. Lo que revela la teoría, solo hay ideas vagamente relacionadas con el problema, ¿sí? Entonces, las teorías que consigan ustedes van a ser muy escasas y muy pocas, obviamente, y por ahí ustedes van a tener que generar nuevas teorías. Vayamos al otro tipo de alcance, al descriptivo, ¿sí? Y como alcance descriptivo, en primer instante tenemos que entender que no es una simple descripción de algo en particular, sino es una descripción mucho más profunda, ya no solo del algo, sino de sus variables de ese algo, ¿sí? Por ejemplo, entonces agarramos una variable, ¿sí? Por ejemplo, lo más básico, a ver, edad, ¿sí? Y la edad lo puedo tener como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 70 años, o agruparlos, por ejemplo, en grupos etarios, de 0 a 11 años, de 12 a 17 años, de 18 a 21 años, etcétera, ¿sí? Pero estoy categorizando esa variable de edad. Entonces yo describiré en una investigación, si tengo esta parte demográfica, diré, ¿no?, que la población estudiantil de la Facultad de Medicina tiene como principales edades, por si de ingreso en primer año de 14 a 17 años, por ejemplo, ¿sí? Una menor cantidad de porcentaje pertenece a las edades de 17 a 18 años, por ejemplo, ¿sí? Y muy escasamente el porcentaje pertenece a las edades de 19 a 20 años, por ejemplo, ¿sí? Pero vean, estoy describiendo ya una variable, ¿sí?, en sus distintas categorías. Entonces, en esencia, describir es, ¿no es cierto?, a ver, relatar qué estoy viendo de diferente o de normal, pero a rol de una variable. Y cuando manejamos muchas variables, bueno, todas esas variables las hay que describir. Vayamos.
¿Cuál es el propósito? Dice, según Danic, en 1989. Describir las propiedades, características o perfiles de personas, comunidades, procesos, objetos, instituciones o fenómenos que se sometan a la investigación. Si yo quiero hablar de cáncer mamario en el pacientes que acuden al hospital ginecobstétrico, ustedes verán que tengo que escribir primero el cáncer mamario como principal variable, ¿no? Ahora, dentro de sus categorías también tengo que describirlas. ¿Será cáncer tipo 1, 2 o 3? ¿Será glandular, lobular? ¿Será por sectores, según la repartición anatómica, cuadrante superior, externo, interno, inferior, inferior, interno, inferior, externo, etcétera? Agarraré otra variable que es el servicio de oncología del ginecobstétrico. Describiré tal servicio desde su personal de salud que dispone, el tipo de subespecialidad que tengan en oncología, cuántos son, sus turnos, ¿sí? A qué pacientes o en qué horarios atienden, etcétera. Entonces, vean, estoy agregando otra variable del lugar y estoy describiendo además. Puedo usar otra variable como complicaciones del cáncer mamario, ¿no? Entonces puedo agregar sus categorías: complicaciones cardíacas, neurológicas, osteoarticulares, respiratorias. Entonces tengo que describir todo eso, ¿sí? Entonces, de un tema en particular se tiene que describir todo, y otra vez, como en el marco teórico, ¿no ven? Todo lo pertinente, lo que les va a servir en su investigación. Entonces, científicamente describir, y aquí estamos diferenciando de describir del conocimiento de colegio o escuela, es recolectar datos, todos los datos disponibles, ¿sí? De edad ya se ha dicho, los porcentajes de 5 a 16, de 20 habían sido en los ingresos de alumnos a la Facultad de Medicina, principalmente son del colegio particular versus los del fiscal, obviamente en menor cantidad los del área rural versus los áreas, versus la urbana. Tendrán que describir ¿qué más? Las calificaciones, ¿no? Etcétera. Pero vean que todo eso tienen que recolectar datos. Desde todas esas variables que tienen el tema, recolectan datos, ¿sí? A eso se refiere. Por tanto, en una investigación descriptiva, se selecciona una serie de variables y se mide o se recolecta datos sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. Entonces, el todo de esa descripción nos ayuda a nuestro tema de investigación. Perdón. Te llamo de un minutito, por favor. Ya termino clase. Perdón. Entonces, otra vez les decía que el todo de la descripción nos ayuda a entender, a comprender, a investigar, a recolectar datos y a proyectar ciertas cosas en nuestra investigación, ¿sí? Vayamos al ejemplo de la votación, por ejemplo, vayamos con el ejemplo del SUS otra vez, en forma del alcance descriptivo. Aquí ya queremos saber la votación para aprobar la ley. Seguramente, bueno, no seguramente, hubo una votación para apoyar la ley, ¿no es cierto?, del Seguro Universal de Salud. Entonces, dar a conocer las intenciones del legislativo. Ustedes saben que el legislativo está compuesto por diputados y senadores. Según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la votación, es decir, indicar el porcentaje de votos que va a obtener, aprobación, abstinencia o rechazo. Entonces, esto le hace una investigación descriptiva. Es decir, yo con mi encuestita, ¿sí? Por ahí no es conveniente una en hoja, pero por ahí sí, una encuesta verbal de entrevista. Entonces, agarraré a todos los diputados y empezaré a preguntarles, ¿no? ¿Usted por qué va a votar? ¿Por la aprobación, se va a abstener o por el rechazo, ¿no? Entonces,
así voy preguntando, ¿no? Y acuérdense, y tal vez se asemeja a la boca de urna, ¿no? Urna cuando hay elecciones, ¿no es cierto? Antes de que salgan los resultados, ya algunas emisoras, radios, televisiones están a boca de urna, el porcentaje de la votación es tanto, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere como descriptivo. Entonces, yo diré, el de los legisladores o diputados, bueno, el 30% me dijo que votó por el rechazo al Seguro Universal de Salud. El 50% dijo que iba a votar a favor o votó a favor de la ley de aprobación del Seguro Universal de Salud. Y un 20% se abstuvo de la votación. Entonces, vean, estoy describiendo esos datos de esos grupos poblacionales, ¿no? De esa población en total, y por ahí los he dividido al final. El 50% votó por el sí, el 20% se abstuvo y el 30% votó por el no. Entonces estoy describiendo algo de un tema en particular. ¿Cuál es su valor? Es útil para mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto, situación, institución, etcétera, ¿no es cierto? En estas investigaciones es importante definir qué se medirá. O sea, voy a medir conceptos, variables, componentes, etcétera, ¿sí? En general les digo, son variables, ¿no? ¿Y sobre qué o quiénes se recolectan los datos? Personas, grupos, comunidades, objetos, hechos, historias clínicas, etcétera. Las descriptivas solo miden o recogen datos sobre las variables. Entonces, en esencia, yo voy a describir y recolectar los datos de esas variables que tenga en mi investigación. Si tengo una variable, bueno, investigo todo, recolecto todo y describo todo sobre esa variable. Si tengo 2, 3 o más, haré lo mismo. Ejemplo. Un gestor de calidad en salud que tenga como objetivo describir varios hospitales en Sucre en términos de su complejidad, tecnología y capacidad resolutiva. Vean, aquí ya tengo 3 variables, ¿no es cierto? Complejidad, tecnología y capacidad resolutiva. Y estoy hablando de calidad en salud. Bueno, mide estas variables y por medio de sus resultados describirá número de caracterizaciones cumplidas. Es decir, si yo tengo mi variable complejidad, ¿en qué grados o cómo divido la complejidad? ¿Cómo están divididos los establecimientos de salud en Bolivia? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo, doctor? Primer grado, segundo y tercer grado. Exacto. Perfecto. Entonces, el nivel de complejidad de los establecimientos de salud en Bolivia son de primer, segundo y tercer nivel de atención de salud, ¿sí? Entonces, yo diré, después de mi investigación, de mi introducción al marco contextual y leer todo, diré, Sucre solo presenta 2 hospitales de tercer nivel, que es el Hospital Santa Bárbara y la Caja Nacional de Salud. Presenta 4 hospitales y clínicas de segundo nivel, que es la Jastambo del San Pedro Claver, Los Ángeles, el Hospital Cristo de las Américas. El Hospital Universitario, doctor. Segundo nivel, por si acaso. El universitario Sí. es segundo. Sí, primer nivel. Ahora, ¿por qué creen, y está bien que puedan entender que puede ser incluso tercer nivel? Cuando hablamos de niveles de atención, influyen 2 cosas, ¿sí? 2 temas importantes, que es la caracterización y que es la acreditación. ¿Bien? Caracterizar significa qué condiciones tengo que tener para ser un hospital de primer nivel, segundo o tercer nivel, ¿sí? La caracterización básica, y bien resumido, para que sea un hospital de segundo nivel, dice que tiene que tener las especialidades básicas, que son pediatría, ginecobstetricia, cirugía, medicina interna, ¿sí? O sea, eso es lo mínimo que tienen que tener. Pero también pueden tener otras especialidades de acuerdo al requerimiento, ¿sí? Pero esas otras especialidades no le hacen exclusivamente transformarse en un tercer nivel. ¿Cuál es la característica de un hospital de tercer nivel en términos esenciales? Entonces, que tenga las especialidades básicas y
especialidades, ¿sí? Entonces, ahí ya viene lo que es neurocirugía, endocrinología, viene lo que es emergentología, lo que es oncología, etc. Ahora, vayámonos al hospital universitario. Primero, ¿tiene un emergentólogo, servicio de emergencia? No tiene. Solo tienen médicos generales en emergencia, lo cual es un horror por si acaso. Por eso yo no iría a emergencias al RUNI, me iría directito a Santa Bárbara. Porque Santa Bárbara tiene emergentólogos y además tiene médico internista y cirujano en emergencias, lo cual te da el nivel de complejidad de resolución. O sea, ellos obviamente te pueden resolver mucho mejor que el UNI, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ¿tiene endocrinólogo el UNI? No tiene, creo. No tiene, ¿sí? Doctor, No tiene. ¿y la unidad de terapia intensiva también es necesario para que sea tercer nivel? Sí. A ver, ahí te vas a tener el concepto y te explico esto de unidad de terapia, ¿sí? Vamos a quedar aquí por si acaso para luego continuar mañana. Si tengo un servicio de cirugía, ¿sí? ¿Qué más tengo que tener alrededor de este servicio de cirugía? Si me sale un paciente de quirófano, ¿dónde tiene que ir? Principalmente. Puede ir a Primero, medicina interna o a terapia también, a medicina interna. No. Primero hay un servicio de UTI intermedia, terapia intermedia o de recuperación, ¿sí? Sale de quirófano y va a otro ambiente intermedio, donde todavía sigue en estado de la anestesia y hay que esperar a que despierte. Ahí tendría que ir correctamente, ¿sí? No tienen que sacarlo de quirófano y llevarlo a su cama de internación. Error, porque ahí en su cama de internación, Dios gracias, está la enfermera, tal vez algún interno en ese horario, y un ratito lo ven y después no. Mientras en ese servicio de recuperación después de quirófano está un médico y está el anestesiólogo. Acuérdense que la obligación del anestesiólogo no termina después de la cirugía, termina cuando el paciente esté despierto y él mientras tiene que ir controlándole. Entonces, por eso viene primero el servicio de recuperación o terapia intermedia, se llama en otros países, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si se les complica este paciente? Entonces tienen que tener una unidad de terapia intensiva. Yo les pregunto, ¿cuántas camas creen que tiene el UNI como terapia intensiva hoy? Creo que tiene 6, doctor. Con el respirador, funcionando además, ¿sí? Tiene 3 funcionando, 3 porque tiene todos los equipos necesarios. Los otros 2 no tienen respirador y 1 directamente no funciona. Entonces tiene 3 camitas de terapia intensiva. Si yo programo en el hospital universitario, no sé, se me ocurre una cesárea, una fractura de húmero, una apendicitis, ¿sí? Y por ahí se me complican esos 3, y por ahí están ocupadas esas terapias, esas camas, ¿dónde los pongo esos 3? Vean la complejidad de tener un servicio completo o un hospital de complejidad resolutiva eficaz, ¿sí? Entonces, vean, ahora miren con el de la Hastam del año pasado. El año pasado, y ahora volviendo al tema de acreditación y caracterización. Entonces yo, no sé, yo me he hecho el hospital, la Hastambo, tengo mis servicios básicos, además le he puesto un dermatólogo, le he puesto un endocrinólogo, le he puesto un neumólogo, perfecto. Pero mi característica sigue siendo de segundo nivel porque no tengo la estructura física para decir, bueno, un hospital de tercer nivel que tenga estos servicios de especialidad y subespecialidad tendría que tener, por ejemplo, ¿sí? 100 camas de internación, 15 camas de terapia intensiva, ¿sí? Médicos especialistas en emergencias, médicos de turno las 24 horas del día, no a llamado. Ahí yo les pregunto, el anestesiólogo en el San Pedro Claves, ¿es a llamado?
sí es a llamado, no es constante. ¿Cuántas camas en el San Pedro Claro de terapia intensiva tengo? Tenía 4, con el COVID han aumentado 2, tengo 6 camas. ¿Sí? Pero esa subterapia funcionaba como terapia intermedia cuando se han acreditado. Ahora, yo les pregunto, no es lo mismo caracterizar que acreditar. Vean el ejemplo de Santa Bárbara. El Santa Bárbara está caracterizado como un hospital de tercer nivel, ¿sí? Pero no tiene el título de acreditación como tercer nivel, que es lo que le falta. Y el ejemplo claro es, ustedes salen de quinto año de medicina, terminan el quinto año y son como los egresaditos, ¿no es cierto? Pero yo les pregunto, ¿son médicos ahí? No, porque legalmente les falta hacer su año de provincia, legalmente les falta tener el título académico, el título en profesión nacional, su matrícula de médicos del ministerio y su matrícula del colegio de médicos. Entonces, ese título le falta a Santa Bárbara. Y el Hospital Santa Bárbara jamás de sus vidas va a ser acreditado, porque su infraestructura no le da para decir estos requisitos tiene que cumplir en su infraestructura. Si cumple, bueno, le doy su acreditación. Pero sabemos que es un hospital antiguo, ya adaptado en ciertas partes, algunas partes nuevas, otras no parchaditas. Eso no le permite la acreditación. Entonces, esos dos contextos de acreditación y caracterización tienen que saber usarlos y seguramente a futuro los van a profundizar más. ¿Alguna duda o pregunta respecto a esto? Sí. ¿Cuál sería una variable? Por ejemplo, sería, porque dicen que el valor sería medir con precisión las dimensiones de variables, yo creo, ¿verdad? Por ejemplo, yo me ponía a pensar un ejemplo, una comunidad decía, o digamos Tarija ya, y las dimensiones serían la densidad poblacional, la tasa de fecundidad, ¿podría ser algo así? Ya, primero tienes que tener tu propósito. ¿Qué quieres estudiar de la población de Tarija? Pues enfermedades, tal vez, como tal vez. Ya, quiero estudiar las enfermedades en general que presenta la población de Tarija, ¿sí? Entonces, para hablar de esas enfermedades que pueden ser cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, respiratorias, musculoesqueléticas, etcétera, entonces yo agarro a la población. Bueno, Tarija, por así tiene, la ciudad de Tarija capital tiene, no sé, 200,000 habitantes. Bueno, entonces yo miré a cada hospital de tercer, segundo y primer nivel para recolectar los datos de esa población, porque han sido atendidos en esa población, ¿sí? Entonces, de cada uno iré a buscar las variables. La variable principal es tipo de enfermedad de la población, ¿sí? Esa variable tipo de enfermedad tiene categorías. Categoría tipo de enfermedad cardiovascular, cardiopatía tipo de enfermedad respiratoria, cardiopatía con la categoría de enfermedad endocrinológica, ¿sí? Esas características que tengo que recabar. Muy bien, has comenzado con esa variable. Tenemos una sola variable en esencia, ¿sí? En este tema. Bueno, pero tengo varias categorías, porque son varias enfermedades, que por ahí las estoy agrupando en más general, ¿no? Como cardiocirculatorias. No estoy hablando de vasculares, ni de cardíacas, ni, ¿no? Entonces estoy agrupando, ¿sí? Entonces, bueno, ¿ahora qué tengo que describir? Entonces, de las enfermedades cardiocirculatorias describiré principalmente a qué pacientes masculinos según sexo, ¿no?, les afecta, según edades, según su cronicidad o agudez de esa enfermedad, según enfermedades, comorbilidades que tengan otras enfermedades relacionadas con ese problema. Buscaré recuperados o sanos que se hayan recuperado tras la enfermedad. Buscaré pacientes que se hayan complicado por las enfermedades cardiocirculatorias, o buscaré pacientes que hayan fallecido, ¿sí? Entonces vean todo lo que tengo que describir de esa columnita en particular, de esa variable en general en principio. Y eso es lo que tengo que decir. Obviamente porque es un tema que compete a mi problema de investigación. Mi pregunta será, ¿cuáles son las principales enfermedades
que presenta la población de Tarija ciudad en el año 2020, ¿sí? Entonces, vean, estoy delimitando y queriendo ver qué voy a investigar. Entonces, agarré todos los que se han registrado en los hospitales, clínicas, puestos de salud en el 2020. Y luego daré una variable demográfica por enfermedades, por edad, por sexo, por comorbilidades, por mortalidad, ¿sí? Entonces, hay esos estudios y eso es lo que hace a veces CEDES, ¿no es cierto? Se recaba ese tipo de información. Si bien es grande la población y por ahí te va a llevar mucho tiempo, bueno, se tiene que hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No hay más? Bueno, nos vamos y continuamos mañana en nuestras 2 horas. Adiós. Luego- Hasta luego, doctor.